¡Cuidado, Jonás! ¡Ballena! ¡Jonás! 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 Perdón, no podía no poner esa referencia. Bueno, básicamente mi idea es empezar a implementar estos audios que no van a durar más de 15-20 minutos y un documento que va a ser de una sola hoja, como para que podamos sacar la reflexión de los martes y también podamos llevarla al resto de los días de la semana. Me parece que al tener la posibilidad de volver a escuchar, quizás surja alguna pregunta, algún aporte, y también para los que no estuvieron, esto va a servir para poder ponerse al día y también quizás al escucharlo surja alguna pregunta, algún aporte y vamos a ir poniéndolo en el grupo para ir moviendo la reflexión durante más tiempo. Así que bueno, empecemos. Desde hace un tiempo estamos implementando esto de relacionar las preguntas y los temas que surgen en la célula con lo que se predica el domingo en la iglesia. Y el sábado pasado Fer puso en el grupo que le gustaría hablar sobre la historia de Jonás y las consecuencias que trae el no estar en donde Dios te pide que estés. A su vez, el domingo el pastor Abel predicó lo que está en Gálatas 5:1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿en qué se relaciona lo que pasó con Jonás y las palabras de Pablo? Bueno, en ambas cuestiones el punto está en el estar. Cuando hablamos de estar, pensamos en el lugar y el momento al que nos llevaron nuestras decisiones. Y por eso el título de esta reflexión es ¿en dónde estamos? Porque al responder a esa pregunta, vamos a poder definir cómo hacer para ir a donde Dios dice que debemos estar. Empecemos con la historia de Jonás. Es una historia muy conocida y quizás todos sabemos lo mismo, que se trata de un profeta que no le hizo caso a Dios, en el medio terminó en el estómago de un gran pez, para después ser escupido y casi como obligado a cumplir lo que tenía que hacer. Pero tener una historia tan resumida, creo yo, no le hace justicia a la riqueza que hay en el texto. Esta historia está en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre, y acá, si le prestamos atención a los detalles, vamos a poder descubrir cuál es la verdadera razón por la cual Jonás no quiso ir a la tierra que Dios le dijo que vaya. Alguno puede decir que fue por miedo, pero en realidad esto no fue así. El libro de Jonás, creo yo, funciona como una especie de parodia a los libros de los profetas. Por eso también yo cuando lo leo en tono de comedia por todo lo que va pasando. Y digo parodia como por ejemplo Scary Movie, que es una película que parodia al género de terror, tomando elementos y personajes típicos del género, pero ridiculizándolos, exagerándolos y también haciéndoles un cambio de eje. Y por eso causa gracia también, porque uno termina viendo a los personajes haciendo cosas que no se supone que deberían hacer en una película de terror. Incluso la otra vez que se menciona a Jonás en la Biblia, se nos cuenta que él le va a dar unas palabras en profecía a Jeroboam diciendo que va a recuperar unas tierras y que va a ganar unas batallas, pero a causa de la maldad de este rey, en Amós vemos que todo esto se revierte y termina siendo un mal reinado. Y Jonás, entre medio de las dos profecías, habrá quedado mirándole al rey como, dale. Pero bueno, empecemos con la historia del profeta que no sabe obedecer. Un día Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, que es la capital del imperio asirio, un imperio en constante expansión y que viene arrasando y matando a todos. Entonces Jonás dice: ok, quien dice Nínive dice Tarsis. Se levanta y se sube a un barco para ir al lado opuesto del que Dios le dijo que debía ir. Ahora, qué poco práctico para desobedecer, porque de última quédate en tu casa, no hace falta que te subas y te vayas exactamente al lado opuesto. Pero bueno, Jonás se toma un barco y acá vamos a ver cómo empiezan a aparecer los personajes que actúan de una forma en la que nosotros suponemos que no deberían actuar. Sobre todo porque si hablamos de marineros, pensamos en hombres del mar, hombres corpulentos, llenos de cicatrices, quizás dados más al trabajo de fuerza y no tanto al trabajo intelectual, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando se levanta la tormenta, ellos son los que se dan cuenta de que hay algo detrás y que no se trata de una simple tormenta natural. Y por eso deciden orar cada uno a sus dioses. Mientras tanto, nuestro profeta está durmiendo lo más tranquilo. Por eso se le acerca al capitán, lo despierta y le dice: levántate, dormilón, aunque yo asumo que por ser capitán de un barco y más de aquellos tiempos, no le habrá dicho de esa forma, sino que habrá usado unas palabras
más bruscas, y le dice, che, y si orás porque, no sé, nos vamos a morir. Pero Jonás no va a orar porque acaba de desobedecer. No es que va a hablar con Dios y le va a decir, hola, desaparecido. No, él no va a hacer eso. Y mientras tanto, los marineros están tirando suerte para saber quién es el culpable de todo lo que está pasando. Y la suerte lo manda al frente a Jonás. Habrá sido un momento re incómodo, de repente todos mirándolo a él y él como, yo no. Entonces le preguntan quién era. Y él, que es un profeta y que está acostumbrado a hacer uso de sus palabras, dice, yo soy hebreo y soy servidor del Dios que creó la tierra y el mar. Entonces los marineros le responden, a ver, si es el Dios de la tierra y del mar, ¿por qué viniste acá al mar a escaparte de él? Y Jonás le dice, bueno, está bien, ¿saben qué? Mátenme. Y una vez más, la tripulación actúa muy sabiamente, así que le dicen, ok, te vamos a matar, pero primero vamos a orar. Le dicen a Dios que saben que él está detrás de todo esto, y le dicen que ellos simplemente fueron una tripulación que estuvieron en el momento y en el puerto equivocado, así que la sangre de un inocente no esté en nuestras manos, amén, y lo tiran. Ahí Jonás termina en el estómago de un gran pez durante 33 días y hace la típica oración que hacemos todos cuando nos vemos desbordados. Nos vamos de boca y decimos lo que después no vamos a poder cumplir con nuestras acciones, porque él dice que está en el peor de sus momentos, sufriendo, de hecho le dice, mi cabeza está envuelta en algas, así que voy a cumplir con lo que prometí, tú eres Salvador, y en ese momento es expulsado en las costas de adivinen de qué tierra. Jonás termina en el lugar en el que debía estar desde un principio y empieza a gritar por las calles, Nínive va a ser destruida. Y acá el pueblo no actúa como uno supone que debería actuar un pueblo que viene ganando batallas, sino al contrario, escuchan las palabras de Jonás y se arrepienten, ayunan, se visten de cilicio y empiezan a orar. No solo eso, sino que esto llega a oídos del rey, un rey que viene expandiendo su imperio a fuerza de espada, que no debería haberse asustado por las palabras de un loquito que está lleno de cangrejos. Sin embargo, el rey también se arrepiente, también ora, se viste de cilicio y manda a que todo el pueblo haga lo mismo. No solo eso, sino que también todos los animales entran en ayuno y en oración. Sí, literalmente hizo ayunar hasta las vacas. Inserte un chiste, eso era que... No, mentira. Y esto hace que Dios los perdone y que al final no pase lo que Jonás había dicho que iba a pasar. Esto hace que Jonás se enoje y que revele el verdadero motivo por el cual no quería ir a Nínive. Le dice, Dios, yo no quería venir porque vos sos misericordioso. O sea, lo que nosotros podemos decir como adoración, él lo está diciendo de forma despectiva y casi como un insulto. Y también le dice, ¿sabes qué? Mátame, quítame la vida. Y enojado se va a una colina a sentarse para ver desde la platea qué es lo que pasa. Y yo imagino que Dios le habrá dicho, ah, sí, ¿querés saber lo que pasa? Toma, ponete cómodo y mira cómo los perdono. E hizo crecer una calabacera para que Jonás se siente y aproveche su sombra. Imagino que habrá dicho, gloria a Dios, y se sentó. Pero a la noche vino un gusanito mandado por Dios que mordió la calabacera y se terminó secando y muriendo. Una vez más, Jonás, enojado y refunfuñando, dice que es mejor morir que estar viviendo eso. Y acá encontramos la puerta para abrir y ver cómo se relaciona con lo que vamos a hablar sobre las palabras de Pablo. Entonces Dios le hace unas preguntas a Jonás que son la forma en la que este libro va a terminar. Quien tiene la última palabra es Dios y estas preguntas son tan incisivas que el profeta lo único que puede hacer es llamarse a silencio. Es de ese tipo de preguntas que nos vienen y nos confrontan a tal punto de que no podemos dar una respuesta. Así termina el libro de nuestro profeta. Volvamos al versículo base que está en Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para poder analizarlo vamos a tomar algunos elementos de este pasaje y vamos a definirlos. Lo primero que vamos a definir es esto de estar firmes. ¿Qué es estar firmes? Después, ¿cuál es la libertad a la cual se está haciendo referencia? ¿A qué se refiere con yugo de esclavitud? Y por sobre todo, ¿cuál es el rol de Cristo en todo este panorama? Para entender un poco las palabras de Pablo, repasemos rápidamente el contexto en el cual fueron dichas. Ustedes saben, Cristo vino
y completó el plan de salvación y se empieza a ver las enseñanzas de Jesús en acción a través de la promesa del Espíritu Santo en las personas que recibían este mensaje. Acá vamos a ver una transición desde la exclusividad judía hacia la inclusión gentil. Los gentiles eran esas personas que no pertenecían al pueblo judío y que ahora estaban empezando a creer en el mensaje del Evangelio. Además, en este punto se entiende que la salvación es para todos, pero lo que está en disputa son las formas que se deberían mantener y que por lo tanto estas nuevas personas que se incorporan deberían seguir. El precedente de esto está en Hechos capítulo 15, en el que se nos cuenta lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, que era un concilio que se hizo a causa de que los fariseos estaban obligando a los gentiles a circuncidarse y a seguir la ley de Moisés. También la Biblia nos dice que los gentiles estaban cumpliendo con estas cosas, pero con mucho pesar y con mucho dolor. Y claro, porque imagínate, querían cortarle sus libertades. En el concilio, los referentes, Pedro, Pablo y demás, daban testimonio por los gentiles. Ellos testificaban a favor de que los gentiles estaban creyendo verdaderamente y que pertenecían a la fe porque estaban teniendo obras acorde al Espíritu. También acá Simón va a dar argumentos, pero desde los textos sagrados. Él va a citar al profeta Amós diciendo, recuerden que cuando se reedifique el tabernáculo de David, esto va a ser para que también los gentiles y todas las naciones vengan e invoquen el nombre del Señor. Y se establece que ellos son parte, pero que no necesitan cumplir con estas demandas que estaban teniendo por parte de los fariseos. Entonces ahí Pablo emprende su viaje para poner en orden estas cuestiones. De ahí es que le escribe a los Gálatas, que es una comunidad que ya había armado, porque al parecer estaban siguiendo estas enseñanzas que se alejaban de lo que ya Pablo les había enseñado. Acá vamos a ver un Pablo bastante pasional a la hora de defender las libertades en la fe de los gentiles, tanto que en el capítulo 3 lo vamos a ver un poco enojado también al hablarles, porque entender la libertad es fundamental a la hora de la práctica de la fe. Él les va a escribir y les va a decir, la verdad estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, vemos a un Pablo bastante comprometido con que se entienda la libertad. Por eso, en el capítulo 3, versículo 1, lo vamos a leer bastante enojado, diciendo, oh, Gálatas insensatos. Bueno, acá si quieren cambien la palabra insensato y pongan una un poquito más fuerte, siempre y cuando no sean malas palabras. Pero le dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acá es como esas preguntas que te hacía tu mamá cuando te preguntaba las tablas y te decía, 3 por 8, a ver, nada más respondeme esto. ¿Cuánto es 3? Bueno, en este tono Pablo está haciendo estas preguntas. Igual, él después les va a decir, bueno, hijitos míos, no es que tenga algo en contra de ustedes, ustedes siempre están dispuestos a recibirme. Él va a bajar, pero sí demuestra lo importante que es entender esta libertad a la hora de vivir nuestra fe. Tenemos que vivir una fe libre de reglas, pero como requisito para pertenecer. En este sentido, estas reglas impuestas venían a funcionar como una especie de mecanismo de control y para supervisar quiénes pertenecen y quiénes no, y quiénes son dignos de los que no. Y con esto no quiero caer en la fácil de decir la religión, los líderes, los pastores imponen reglas que atentan contra mi libertad en Cristo de hacer lo que yo quiera.
porque no se trata de eso. De hecho, una libertad bien entendida sabe que uno no es que obedece para ser hijo de Dios, sino que obedece porque es hijo de Dios, que no es lo mismo y muchas veces nosotros invertimos el orden. ¿Acaso no somos nosotros mismos los que al final del día decimos, no voy a volver a ponerme las pilas con Dios, no lo voy a volver a intentar porque soy demasiado pecador o porque lo intenté muchas veces y no me sale? Eso es pensar que cumplir con una regla es el requisito para poder pertenecer. En ese sentido, Pablo va a decir, a libertad fueron llamados, pero no en ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, si fue necesario aclararlo en los tiempos de Pablo, también va a ser necesario aclararlo ahora. No estamos diciendo que, bueno, vamos a pecar, total, Cristo nos perdona, sino que uno experimenta una verdadera libertad cuando el ejercicio de su fe termina espontáneamente en el servicio y en el amor a los demás. Porque si no fue una simple religión egoísta e individual, de cumplir reglas para conseguir un premio, para poder tener un mejor lugar en el cielo o para tener una mejor reencarnación. Sin embargo, nuestra fe tiene como fin el amor y el servicio que en este esquema se da espontáneamente. Si la libertad en la fe no termina en servicio de amor, entonces nunca fue libertad, fue una simple religión. Y como la libertad afecta nuestras prácticas en la fe, también lo va a hacer el yugo de esclavitud. Cuando hablamos de yugo de esclavitud, no solamente nos vamos a referir a un conjunto de reglas mal entendidas y por lo tanto mal aplicadas, sino que hay un yugo de esclavitud cuando se corre a Jesús del medio. Podemos decir reglas, emociones, pecados, en el sentido de que si para acercarnos a Dios estamos imponiéndonos a nosotros mismos seguir con reglas, lo corrimos a Jesús del medio. Si pensamos que tenemos que acercarnos a Dios por la promesa de una vida feliz, lo corrimos a Jesús del medio. Y también si nos alejamos de Dios a causa de un pecado, lo corrimos a Jesús del medio. Tenemos que romper con esa lógica simplista de reducir toda nuestra fe a una cuestión de merecimiento, de que si lo ganamos o no lo ganamos, de que si somos aptos o no somos aptos. Por eso, Pablo va a remarcar de que no es la ley la que justifica, sino que el justo por la fe vivirá. De ahí que va a recurrir a contar la promesa que le habría sido dada a Abraham y que también esa promesa tenía dentro una cláusula que afectaba al resto de las naciones. Y esto es para remarcar que también nosotros somos herederos de esta maquinaria que llamamos fe y que no tiene nada que ver con una cuestión de méritos. Pero si hay algo en lo que sí nos tenemos que encargar en la cuestión del yugo de esclavitud, y es lo que lo hace tan peligroso, pero no por el yugo en sí mismo, porque es un débil y pobre rudimento, sino porque está la posibilidad de volver a ser esclavizados por él, pero por decisión propia. Por eso tenemos que cultivar una relación con Dios a través del conocimiento de Cristo, para no salir corriendo de nuevo a sacar a Cristo del medio y volver a poner a las reglas, las emociones y los pecados. Justamente el rol de Cristo es que dejemos de ser esclavos de las reglas, de las emociones o de los pecados, y que ahora tengamos otra condición, la condición de hijos. Y podemos ponernos de acuerdo de que no hay nada que el hijo haga para que el padre lo ame más. Ahora bien, así como digo una cosa, digo la otra. Cuando el hijo ama al padre, no hace nada que lo lastime. Esto va a ser la fe obrando por amor. No tenemos que desligarnos de Cristo, porque cuando nos desligamos de Cristo pensamos que es una cuestión de merecimiento y ahí nos caemos de la gracia. No nos caigamos de la gracia y volvamos a intentar dejar de hacer lo que al Padre no le agrada y ayudemos también a otros a que también lo hagan. Poner en funcionamiento todo esto significa estar firmes en Cristo. Para poder decir lo que Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en uno vive en términos de amor, misericordia y gracia, no solo para aplicarla a uno mismo, sino también a un otro. Porque esa es la idea de los frutos del Espíritu, del resultado de cultivar una vida espiritual. Porque si no involucramos a un otro, ¿para qué queremos frutos del Espíritu? ¿Para qué queremos benignidad si no hay un otro para hacerle el bien? ¿Saben cuál es el punto en común entre las preguntas que Dios le hizo a Jonás y lo que estamos viendo ahora?
es que si nos desligamos de esa lógica de merecimiento, entonces no vamos a andar buscando a ver los que son aptos y los que no. Muchas veces caemos en la misma que cayó Jonás, de ser nosotros los que deciden quiénes pueden ser aptos de la misericordia de Dios, ya sean nosotros mismos o los demás. Y esas preguntas también están siendo hechas para nosotros. En Jonás 4, 9 al 11 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Decidiendo si somos o si los demás son merecedores de misericordia, o estamos firmes en Cristo?